Shalom Ubraja, amigos, ¿cómo les va? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de la parashá de la semana, Parashat Matot, y vamos a hacer este video para Refuah Shleimah de Lea Haya Bat Yudit. Que tengamos Besorot Tovot, que tengamos buenas noticias de ella. En esta parashá vemos que Hashem le ordena a Moshe, además de que ya le avisa que él va a volver con él, que va a devolver su alma, que Moshe ya no va a entrar con Am Israel en Eretz Israel, a Eretz Canaán, y que ya Moshe ha entendido esto, y Hashem le ordena a Moshe hacerle la guerra a Midian. ¿Por qué Midian? ¿Qué pasó con Midian? No sé si recuerdan, en la parashá de Pinhas, en la parashá de Balak, Midian se ocupó de mandar a sus hijas, a sus mujeres a prostituirse con los hombres de Am Israel, y bueno, la tribu de Shimón cayó en ese pecado en Shittim, y Cosbi y Zimbri estuvieron juntos. Pinhas vengó el honor de Hashem y vengó la muerte de tantos Yehudim que recibieron una plaga. 24.000 fallecieron por el motivo de que Zimbri y Cosbi estaban haciendo lo malo, el pecado frente a Hashem, frente a todo el pueblo. El tema es así: Moab, que el rey es Balak, tenía miedo porque supieron de Israel, de Am Israel, que estaban viniendo a conquistar la tierra, y ellos estaban aquí, entonces estaban del otro lado del del Jordán, y tuvieron miedo. Entonces Hashem justifica que Moab le haga la guerra a Israel. Pero Midian no tenía ningún riesgo con Am Israel, con la llegada de Am Israel, y sin embargo ellos vinieron a unirse con esta actitud de la prostitución, con esta actitud de hacer caer a los Yehudim en la prostitución para la idolatría, o sea, para que después sirvieran a Baal Peor. Entonces Hashem no ordena la guerra contra Moab, porque aparte de Moab todavía tiene que salir Ruth, que Ruth es de la cual desciende el rey David y de la cual desciende el Mashiach, Bezrat Hashem, que se revela hoy mismo. Entonces Moab no, por todas estas razones, no es tocado por Am Israel. Pero Midian sí. ¿Por qué? Porque Midian no tenía objetivo más que Sinat Hinam, o sea, Midian lo único que quería era destruirnos. ¿Por qué? Por odio. No tenía ningún riesgo con Am Israel. Y además Midian no lucha en una guerra cuerpo a cuerpo. Midian lo que hace es tratar de destruirnos espiritualmente, ya sea a través de la prostitución como a través de la idolatría. Y esto, para Hashem, es un pecado mucho peor que salir a la guerra contra Israel. ¿Por qué? Porque mientras que alguien hace daño físicamente, lo que hace es sacar a la persona, en el caso de la muerte, de sacar a la persona de este mundo, alguien que hiere a una persona espiritualmente, lo que hace es que esa persona pierda el mundo por venir, que es el mundo real. Entonces, para ese pecado, para aquellos que hacen que otros pierdan por su influencia,
por sus engaños, por sus mentiras, que alguien pierda el premio espiritual, que significa tener Olam Haba, tener el mundo venidero, ese alguien no tiene perdón. O sea, ese alguien, Dios le da detalles a Moshe para que haga la guerra a Midian, que son absolutamente extraordinarias porque no tienen que ver con otras guerras que Am Israel hace con otros pueblos. Es decir, Dios le dice que cierre todo, que no se puedan escapar. Hay varias instancias en esta guerra que no coinciden con otras en las que los enemigos eran enemigos terrenales. Midian es un enemigo espiritual. Y por eso Hashem es muy claro en la destrucción de Midian. Y acá vemos algo también de acá tenemos que sacar como una conclusión muy importante, que todo aquel que favorece la perturbación espiritual de alguien, todo aquel que genera engaño, todo aquel que genera confusión, todo aquel que hace que alguien que quiere seguir la verdad divina, que quiere seguir las mitzvot, ya sea que sea un Bnei Noach, o sea, un no judío que quiere seguir las 7 leyes de Noach, o ya sea un judío que quiere cumplir con las mitzvot que le corresponden a los judíos, cualquiera que perturbe ese camino es considerado como Midian, es considerado como Amalek, es alguien que está perturbando a nivel espiritual a un ser humano, y esto le significa un castigo, va a significar para el que está perturbando un castigo muy terrible. Entre los enemigos espirituales tenemos que saber que hay gente que es directa, que quiere destruirnos, es como los nazis, que su nombre se ha borrado, y como los musulmanes que quieren que Israel desaparezca, como todos los que dicen claramente que quieren que Israel desaparezca espiritualmente, o físicamente, esto queda claro. Pero hay aquellos enemigos que se ocultan tras una máscara muchas veces de bondad, de muchísima bondad, de exagerada adulación, de exagerada bondad, y hay que tener mucho cuidado. ¿Y dónde lo vemos nosotros? En la Parashá Vayetze, en Bereshit, en Génesis, Labán, que es el suegro de Jacob, que es el padre de Rachel y de Lea, le dice a Jacob, cuando lo persigue, le dice que él podría destruirlo, pero que Hashem se le presentó y le dijo: no le digas nada, ni para bien ni para mal. Y acá tenemos que saber que muchas veces una brajá de un malvado es una maldición encubierta. Y hay que tener mucho cuidado con eso, de no decir amén. Hay que tener oídos y prestar atención con el corazón y con inteligencia a ver qué nos dicen. Hay gente que dice muchas bendiciones, y dentro de esa bendición hay una gran clala, hay una gran maldición, y uno tiene que estar muy atento. En realidad es preferible, si uno no conoce las verdaderas intenciones de la persona, no decir amén. Y para uno mismo, uno tiene que decir bendiciones a quien uno considera que tiene que bendecir, porque la bendición es una fuerza muy grande, y si uno bendice algo que es maldito, es un gran peligro. Acá vamos a ver otra cosa en esta parashá. Hashem le dice a Moshe que él no puede ir contra Midian. ¿Por qué? Porque Midian lo rescató a él
cuando Moshe se escapa del faraón, va a vivir a Midian con Yitro, con el que después va a ser su suegro. Y ahí él crece Moshe ahí. Es donde después a los 80 años Hashem se le aparece en Har Sinai, con el Sne Boer, con ese arbusto que ardía pero no se consumía, y él cuando le habla y le dice, le da la orden de ir a rescatar, a liberar a los Yehudim, a los judíos de Egipto, de Mitzrayim. Por lo tanto, como Midian había hecho un bien con Moshe, en el sentido que lo había recibido y Moshe había podido casarse y él había podido tener 2 hijos con Tzipora, entonces Hashem no le permite que a través de sus manos de Moshe sea castigado Midian. Y de acá nosotros tenemos que aprender algo enorme, que Hashem habla de midá keneged midá, medida por medida. Así como sabemos que Moshe no pudo hacer con sus propias manos un montón de makot, de plagas, porque, por ejemplo, el agua del Nilo, a él lo había rescatado, y otras makot que él no puede o hacer, sí. Eso, lo del agua del Nilo, de la sangre. Nosotros tenemos que saber que Hashem quiere que seamos agradecidos con quien nos ha hecho alguna bondad. Y más que más, si el que nos ha hecho bondad es alguien que nos enseñó Torah, alguien que nos guió en el camino de la Torah, hay que tener mucho cuidado de no pisotear esa acción que nosotros recibimos en algún momento, porque está dicho que Jerusalén no se destruyó sino hasta que comenzaron a despreciar a los Talmidei Jajamim, a los estudiosos de Torah. Y estudiosos de Torah es alguien que enseña Torah, por supuesto, hay estudiosos de Torah, Jajamim, Gdolim, pero también uno tiene que entender que todo aquel que recibió, aunque sea el Aleph Bet, el abecedario, de alguien que es temeroso de Hashem, o que alguien que es bondadoso, que es fiel a Hashem, que es temeroso y que sigue las leyes que Hashem exige, uno tiene que agradecerle eternamente porque lo puso bien parado en el camino de la Torah. Y esto también tenemos que aprender de esta parashá, a que a pesar de que Midian había intentado destruir a Israel, Hashem no le dio autorización a Moshe para que sea él el que guiara la guerra, sino que el que la guió fue Pinhas para terminar el trabajo que había empezado con Cosbi, con Zimri. Bueno, ayer fue el ayuno, ahora estamos en estas 3 semanas, tenemos que cuidarnos y básicamente tenemos que tratar de estudiar Torah, de ser agradecidos, de no aparentar lo que no somos, de tratar de ser recatados, de tratar de no tratar de ponernos disfraces ni de tzadikim, ni de Tzidkaniot. Tenemos que tratar de ser buenos a los ojos de Hashem. Este es todo nuestro trabajo. Bezrat Hashem. Nos estamos viendo. Leitraot.